Buenas tardes, Mónica, ¿cómo estás por ahí? Hola Ismael Lorenzo, muy bien, ¿tú cómo estás? Pues aquí todavía, oye, con calor, avisan el frío, 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 yo no veo por aquí nada de frío todavía, qué barbaridad, chico. Y estamos ya a mediados de noviembre, entonces, qué barbaridad. Mira, déjame presentarte a nuestros radio oyentes de Creatividad Internacional. Hoy tenemos aquí a Mónica Soto y Casa, es una escritora, editora y conferencista mexicana. Es licenciada en comunicación con una maestría en periodismo. En el 2001 publicó su poemario Las lágrimas de todos son de sal. Y desde entonces ha dedicado su vida a la literatura, los libros y la promoción cultural. Escribe la columna Por una vida sexy. Oye, si yo veo el periódico, estoy leyendo la columna esa. En la revista Vértigo Político. Y recomienda libros los viernes en el programa Sergio y Lupita de El Heraldo Radio, en México. Y ha escrito y publicado varios libros. Algunos de ellos son Galletitas para un funeral, una novela en el 2019. Lirios en el cielo, poesía, que es del 2018. Grab My Pussy, unos cuentos eróticos y algunos relatos de sexo explícito. Vaya, en el 2017. El Grab My Pussy no puedo traducirlo. Libera tus libros. El arte de hacer y vender libros en México, que es un libro de ensayo, 2017. Tacones en el armario, que es una novela del 2012. Y Tú, en fragmentos del mundo, crónica de viaje, en el 2005. O sea, es tanto novela como poesía como ensayo. O sea, eres muy variada, Mónica. Y óyeme, bueno, ya que tienes varias novelas y poemarios, ¿en cuál género tú te sientes mejor? ¿Cuál tú prefieres creando? Lo que más me gusta escribir son cuentos, pero lo que más me emociona son las novelas. Y lo que más me gusta compartir con la gente así en corto, pues son los poemas. Por eso me gustan. Y también escribo ¿cómo se llama esto? La columna, periodismo narrativo también hago. Tengo varias columnas y es lo que también más me gusta, porque pues es una aproximación muy diferente a todos los temas humanos que tanto me gustan. O sea, una de tus columnas es Por una vida sexy, ¿no? Indudablemente tiene un título atractivo. Y pero oye, tus títulos de tus novelas, poemarios y libros de ensayo son muy interesantes. Uno de ellos se llama Galletitas para un funeral. ¿De qué se trata? Esta es la novela más nueva. Y pues esta novela trata de un mujeriego. Y la historia de este mujeriego y de su pareja, contada por las mujeres que estuvieron, por algunas mujeres de las que estuvieron con él en algún punto de la vida. Quise hacer una novela de percepciones, porque cuando nos vayamos del mundo, finalmente quien va a hablar de nosotros y de nuestra historia, pues son las personas que nos conocieron. Nosotros no vamos a ser nosotros. Entonces, pues también preguntarse qué narrativa sobre nuestra vida le estamos dejando a los demás con lo que hacemos. Entonces a mí me gusta mucho utilizar temas como la infidelidad, como los mujeriegos, temas de amor libre, estos que a la gente le cuesta trabajo tratar, para burlarme un poquito de nosotros en ese sentido, ¿no? De cómo los tomamos a veces con demasiada importancia cuando en realidad ni siquiera la tienen. Y también porque he encontrado en mi exploración literaria que son los temas más antiguos y más solicitados, ¿no? Tanto por escritores como por todo tipo de artistas durante toda la historia, ¿no? Indudablemente todo este tipo de temas pues siempre son atractivos. Hoy en día corren un poco más. En general trata de eso. Trata de este mujeriego y ni su esposa ni él hablan nunca. Toda la narración es a través de las mujeres que los conocieron. Entonces hay algunas mujeres que lo aman, algunas mujeres que lo odian, unas que están muy felices porque el tipo ya está en derecho de muerte, otras que se están desgarrando las vestiduras porque ya se va a morir. Entonces pues es eso, es
una novela erótica de enredos, y es sobre todo y más que nada una comedia. O sea, una Galletitas para un funeral es una novela erótica, humorística, ¿no es así? Exactamente, es. De hecho, casi todos mis textos eróticos son humorísticos. Es muy raro que yo escriba textos eróticos que no sean humorísticos, porque me gusta quitarle al sexo esta solemnidad con la que lo tratamos siempre, como para volverlo más humano, más cercano a nosotros, porque finalmente, pues, qué más cercano que el sexo tenemos todos los seres humanos en la vida, ¿no? Es una de nuestras pulsiones básicas, que está aparte metida desde las necesidades básicas hasta las de autorrealización, ¿no? Entonces está insertado en todos lados, y pues siento que no le damos la justa dimensión, y por eso a mí me gusta hablar del tema, y me gusta hablar del tema pues con humor, con risas, que la gente de repente suelte carcajadas. Eso a mí me gusta hacer. Sí, claro, porque tienes son cuentos eróticos, se llama Grab My Pussy, son cuentos eróticos y relatos de sexo explícito. No puedo traducir el Grab My Pussy, pero bueno, mucha gente estoy seguro que lo va a entender. ¿Y qué me cuentas de ese libro de relatos? Pues estos son relatos, como dices, hay algunos que son un poco de prosa poética, y la verdad es que ese libro fue un tipo accidente. Yo escribí esos textos haciendo de alguna manera ejercicios literarios. Ya ves que uno escribe mucho y pues publica solamente muy poco de eso que escribes, ¿no? Entonces yo hice estos cuentos como un ejercicio para ver hasta dónde podían llegar mis límites, mi autocensura al respecto de qué tanto podría yo decir en una historia. Entonces los escribí, y pues de repente me fui de viaje a Nueva York, y antes de que tomara Trump protesta como presidente, ya había sido electo, pero aún no tomaba protesta. Entonces iba caminando por las calles de Nueva York, y vi una chica enfrente de la torre de Trump con un cartel en una cartulina que decía "Trump grab my pussy". Entonces vi eso, escribí un cuento imaginándome pues qué pasaría por la mente de esta chica, y es todo uno de estos. Ese cuento es estas consecuciones de ideas que uno tiene cuando siente celos, y entonces ya ves que se va inflando lo que uno imagina, y al rato está uno furioso con la otra persona por todo lo que imaginaste, que no tiene nada que ver con la realidad además. Entonces es un cuento así. Entonces escribí ese cuento, lo metí con estos ejercicios, y pues se lo di a leer a alguien que quiero mucho y que es editor también, y me preguntó cuándo vas a publicarlo. Le dije, no los voy a publicar, son ejercicios, y me dijo, pues deberías publicarlo porque son muy buenos, y fue así como nació. Y le puse ese título, se llamaba diferente, no me acuerdo cómo, pero le puse ese título pues para hacerle un guiño a esta situación, ¿no? De que un presidente puede hacer eso, pero un libro que se llame así, pues la gente le tiene un poco de miedo, ¿no? Entonces es de estas cosas extrañas y paradójicas que pasan en la vida, ¿no? Bueno, hay muchos comentarios sobre esos temas del Grab My Pussy de Trump, ¿no? Sí, claro. Sí, aparte, pues fue algo que sí tambaleó un poquito su candidatura, ¿no? Sí, entonces, pero él tenía, bueno, imagínate, centenares y centenares de cuentas falsas que había enviado de Rusia aquí en Facebook precisamente. En fin, una cosa compleja, nos aleja de lo que estamos hablando ahora, que se llama un libro de ensayo tuyo, se llama Libera tus libros, el arte de hacer y vender libros en México, que esto es del año 2017. ¿Qué tratas tú en ese libro de ensayo, chica? Mira, Libera tus libros. Yo fui editor independiente 15 años, desde los 20 y tantos, y entonces lo que normalmente la gente me preguntaba cuando se enteraba que soy editora de libros, pues era, oye, escribe un libro, ¿y qué hago con él? ¿Por dónde empiezo? Entonces, después de dar esa explicación N cantidad de veces, y después de haber dado unos cursos en la Universidad de Anáhuac en una carrera de
que tenía una rama de edición de libros y publicaciones, pues decidí escribir un manual que fuera muy concreto y muy directo sobre cómo funciona el mundo editorial en México. Entonces, esto es desde que concibes la idea hasta pues la corrección de estilo, cómo determinas el formato del libro, qué técnicas de impresión existen, para qué sirve, qué hace cada uno de los de las partes que tiene la cadena de libros, el distribuidor, que es un agente, la presentación, la distribución, absolutamente todo lo que tiene que ver con la edición de libros de principio a fin, aparecen en ese manual. Y te digo que lo hice para eso, porque me preguntaron tantas veces cómo empezar, pues que me pareció buena idea pues hacer algo, dejar algo que le explique a la gente cómo empezar, sobre todo no desde un punto de vista como del escritor privilegiado que ha sido publicado por grandes editoriales o empresas enormes, o que ha tenido una exposición muy masiva, sino desde un punto de vista de alguien independiente, pues que ha picado piedra desde el principio y pues de esa manera ha logrado salir adelante. Entonces es, como pongo ahí, no es escrito desde un palco, sino desde el campo de juegos. Y pues eso es Libera tus libros, de hacer y vender libros en México. La verdad es que es uno de mis favoritos por eso, ¿no? Porque fue todo un reto, porque fue sintetizar toda mi experiencia haciendo libros para compartirla con los demás. Y era bonito porque me sentaba y decía, hoy voy a escribir sobre derechos de autor, pues me voy a escribir todo lo que sea de derechos de autor. Hoy voy a escribir sobre recomendaciones para quien quiera ser editor independiente, y aparecen ahí. Sobre recomendaciones para quien quiera ser escritor independiente, y también aparecen ahí. Entonces no son mis experiencias en el sentido concreto, o sea, no digo cuando a mí me pasó esto hice tal, no son tipo memoria, sino al contrario, es un manual muy concreto y muy objetivo al respecto. Bueno, es interesante porque bueno, hay una gran cantidad en las editoriales grandes, pues no es así, pero la mayoría de esas editoriales pequeñas, medianas, es decir, generalmente, te lo digo yo que estoy andando en esto hace 40 años, tienen la característica de no pagar derechos de autor. Mira, yo allá por el 2012 me encuentro un editor en Tampa, y entonces me había ya publicado como 5 o 6 libros, muy bien. Y entonces me decía que bueno, que había que llegar, es decir, que me pagaba cuando llegaba a los $100 de derechos, me pagaba, etcétera, todo bien. Y de pronto en diciembre de 2012 me encuentro que lo cogieron asaltando un banco. Entonces, bueno, ahí saltó pues los editores son bandidos, pero ya eso era un paso más arriba, ¿no? Entonces, eso a mí siempre a través de los años, ya teníamos como varios años, como 6 años de eso, ¿no? Siempre me recuerdo, ¿entiendes? Porque la noticia me sorprendió, aunque no debía de haberme sorprendido. Por supuesto, me debía como $200 en derecho de autor, pero esas cosas también son parte del negocio editorial, por lo menos en lo que respecta a los autores, ¿no? Y sí, dime. Yo lo que planteo en esas recomendaciones, pues es precisamente cosas así, ¿no? Porque aquí, digo, no sé cómo es allá, pero aquí en México, por ejemplo, se usa mucho que la editorial independiente cobra por hacer la edición del libro, pero tú pagas todo y también quieres reservar tus derechos de autor 2, 5, 7 años. Entonces, pues eso es una paradoja incluso legal, porque si tú estás pagando, pues es tu libro, no tienes por qué reservar los derechos ni un día, ¿no? A menos que hagas un acuerdo así hablado, pero tú puedes hacer lo que quieras con tu libro porque tú eres quien está invirtiendo. Ya cuando la editorial está invirtiendo y te está dando algo a cambio, pues a lo mejor puedes negociar. Digo, para mí no es que digas que no rotundo, sino que los escritores no se sientan tan ansiosos por publicar que firmen cualquier tipo de contrato que no, o sea, que es muy aprovechado contra ellos,
nada más por tener un libro, porque eso también sucede mucho. Entonces son ese tipo de recomendaciones, ¿no? Que porque sí he visto, digo, y conozco varios contratos editoriales independientes, porque me los enseñaron los autores cuando estaba yo escribiendo sobre ese tema, y la verdad es que uno no comprende siquiera cómo firmaron ese tipo de asuntos, ¿no? Porque son totalmente aprovechados. Y pues lo hacen porque como quieren tener su libro y quieren tenerlo ya, pues no les importa pagar lo que les cobren y no les importa firmar lo que les digan. Entonces, pues a mí sí es algo que me preocupa, y por eso quise también pues compartir un poco de eso, ¿no? También ahí por ejemplo vienen otras opciones, ¿no? Como las licencias Creative Commons, que tú puedes decidir pues qué nivel de apertura tienes para que la gente comparta tus textos que están, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? Entonces, si tú tienes un blog y quieres compartir, o sea, que pueda cualquier persona, por ejemplo, rebloguear tu contenido, le puedes dar a esa persona una licencia para que lo pueda hacer sin cambiarle nada o cambiándole cosas, depende de lo que tú quieras hacer. Entonces son más alternativas que nos ayudan pues a tener una mejor experiencia a todos, ¿no? No, indudable. Ahora, con la salida de Amazon, que es un gigante, se ha convertido en la editorial, primero era una editorial más grande del mundo y bueno, después se ha convertido en un centro de venta también de los más grandes del mundo, y Jeff Bezos se convirtió en el tipo más billonario del mundo. Hablando de hace unos 10 años, por aquí había así medio, te cobraban por un libro de 1000 ejemplares, por ejemplo, $2,000, $3,000, y entonces lo ponían en la librería un mes, 2 meses, y después te lo mandaban para la casa el resto de los libros, que bueno, se habían vendido muy poco, por supuesto, y derecho a autor, pues bueno, nunca existía, ¿no? Pero bueno, eso desapareció con Amazon, porque bueno, en Amazon era gratis publicar, y además de eso llegaba a todas partes. Hay como una docena de filiales de Amazon, ¿no? .com, .es, .it, .fr, que es en Francia, bueno, en toda Europa, ¿no? Y eso acabó mucho con ese tipo de librería, por lo menos te estoy hablando aquí en USA, ¿no? Que bueno, porque es decir, simplemente era mucho más barato y efectivo publicar en Amazon, ¿no? Y se vendía mucho más. Y después, bueno, siempre tienes las ferias del libro, como la que está empezando ahora pasado mañana aquí, la feria del libro de Miami, que es una semana, ¿no? Que es otra ventana para que los autores puedan vender sus libros, y claro, las editoriales también tratan de vender ahí, ¿no? Sí, el mercado ha cambiado muchísimo en los últimos años. Yo creo que en los últimos 15 años ha cambiado mucho más de lo que había cambiado casi desde la creación de la imprenta de tipos móviles de Gutenberg. O sea, estamos hablando de que son 500 años, más de 500 años, que el libro había sido más o menos igual siempre, ¿no? Entonces ahorita estamos viviendo pues un movimiento totalmente fuera de serie, y pues yo creo que lo importante es que uno aprenda a adaptarse a esos cambios, que podamos tener esa capacidad de decir, bueno, pues si antes los autores eran pues gente que tenía que ser publicada por alguien más, y ahora tenemos redes sociales que dan a conocer los libros, la verdad es que ahorita, de hace 15 años ahorita ha cambiado muchísimo. Hace ni siquiera 15, hace 8 o 10 años todavía tenías que mandar tus libros a las revistas, a los periódicos, a los programas de televisión, de radio, para ver si alguien te hacía una entrevista, y así la gente pudiera leerte, ¿no? Por eso se convirtieron pues los RPs de libros en personas tan importantes para los escritores, ¿no? Porque si no conocías a nadie, pues estabas frito y y pues, literal no te conocían ni en tu casa, ¿no? Y pues ahora no, ahora tenemos las redes sociales que nos dan más exposición, nos ayudan a vender libros, que también eso provoca que haya tanta oferta que la gente luego no sepa ni qué pasa, ¿no? Y algo que he encontrado yo en los autores, por ejemplo, independientes, es que hay una falta de enfoque, hay una falta de objetivo. Como ahora ya es muy fácil subir tu libro en Amazon, como tú bien dices, pues no hay como esta preocupación de hacer el libro una unidad, porque formato, portada, tipo de letra,
el tema del libro, tienen que ser una unidad, tienen que hablarle a la persona que tú quieres que lo lea de algo sólido en una pieza, para que la gente pueda elegir lo que tú escribiste y no se pierda entre todo lo que hay. Bueno, entonces también eso es algo que estamos aprendiendo ahora, ¿no? Bueno, también tienes que ver, por una cuestión económica y de facilidad, el libro que más se vende en estos momentos es el libro digital. Como yo soy de una generación anterior, yo prefiero los libros sobre papel, pero la realidad es que el libro digital es mucho más barato, y además de eso no hay costos de envío. Entonces hay dos elementos económicos que lo hacen, es decir, mucho más asequible al público, y además de eso, bueno, lo recibes instantáneamente, ¿no? Entonces, y esa es una de las ventajas y de lo que ha cambiado el mercado con el libro digital. Y hoy en día, bueno, los muchachos más jóvenes están acostumbrados a leer en el teléfono. Los más viejos, por bueno, nos transamos por leer en una tableta, ¿no? Ya un poco más grande, ¿no? Pero indudablemente es uno de los cambios que ha habido dentro del mundo del libro, que es un cambio que ha traído, es decir, la internet. Ese es lo que tenemos que ver. Y yo creo que es un cambio también muy positivo, porque finalmente antes tenías que esperar muchísimo para encontrar el libro, que ya se había agotado en la librería, y pues ahora lo puedes leer de inmediato. Yo tengo una hija, por ejemplo, de 10 años, que le pidió a Santa Claus el año pasado un Kindle de regalo de Navidad, y mi hija lee ahí feliz de la vida, y yo me resistía muchísimo al libro electrónico, decía, no, el libro en papel es lo máximo. Me regalaron mi primer Kindle, ya tengo 2, y ahora lo amo, y me encanta leer ahí, porque tú determinas como lector el tipo de letra, el tamaño de letra, todo lo determinas tú, y eso pues también es maravilloso, ¿no? Pero también hay otro tipo de libros que no van a desaparecer nunca, que son los libros de arte, que son los libros para niños, que son estos libros que también yo, por ejemplo, si un libro me gustó muchísimo, voy y lo compro impreso, y ya lo pongo en mi librero. Si me encantó, eso es lo que hago, por ejemplo, ¿no? Claro, bueno, un libro si estás hablando, por ejemplo, un libro de arte, pues imagínate, ya no luce lo mismo es decir, digital que impreso, indudablemente, hay una gran diferencia, ¿no? Pero en el promedio de libros de literatura, pues sí, el libro digital también se va imponiendo. Hay una tendencia súper bonita, bueno, que a mí me gusta muchísimo, que es de los libros objeto. Como ya el libro se ha industrializado mucho, ya si vas a hacer un tiraje, no sé, de 10,000 ejemplares, pues de una novela en blanco y negro y normal, como un formato común y corriente, pues lo sacas en Kindle. Pero está de moda el libro objeto, que son tirajes muy cortos, de máximo 500 libros, 500 ya son muchos, que son obras de arte por sí mismas. Entonces la gente los adquiere porque quiere tener el objeto en las manos. Entonces yo creo que esto también es un poco volver a los inicios del libro, antes de que fueran totalmente industrializados y mecánicos, sino hacer del libro artesanía o arte según el caso. Y pues esa es también una propuesta que a mí me encanta, porque ya te encuentras libros en latas, libros en cajas, libros en cajetillas de cigarros, en frasquitos, de todo tipo. Entonces eso da una oportunidad y una apertura a una creatividad pues totalmente nueva, que aporta muchísimo también, no nada más a la cultura del país literaria, sino también pues en general, ¿no? Porque imagínate un libro, no sé, en un jarrito, en cualquier cosa, y a mí eso me encanta, ¿no? Porque ya ahí es cuando trasciende el contenido al soporte que lo contiene, y eso me parece maravilloso. O sea, un jarrito donde hay un libro digital, ¿no? No, un libro impreso. Tengo una amiga que hace libros así, por ejemplo, es un bote que hacen en papel amate, y adentro tiene los poemas, y los poemas están escritos en hojas que emulan a las hojas de un árbol. Entonces de repente el libro lo puedes poner en la pared como si fuera un árbol, y cosas así que son increíbles, y pues esta oportunidad la da pues
que tengamos libros electrónicos, pero también tenemos este tipo de nuevos libros que, como te digo, que para mí aportan muchísimo también, ¿no? Bueno, hay otra tendencia ahora que se está usando, yo lo he usado en los últimos 3 libros míos, que es incluir fotos dentro de un libro, de una novela, es decir, normal, pero incluir fotos, es decir, que antes eso no se hacía, ¿no? Y en una novela normal incluyes la foto, porque como decía Vargas Llosa, estamos, es decir, estamos en la edad es decir, donde lo más importante para la gente, el público, es ver, es mirar, y eso es uno de los variantes que está surgiendo dentro del libro, es decir, de los libros actuales, ¿no? Libros, bueno, sobre papel o digital, en su versión digital, pero una novela normal, pero con fotos, y cuentos con fotos, una gran variedad de fotos, y eso es es decir, es una variación de toda nuestra época, donde, bueno, en cualquier parte te puedes encontrar una imagen, desde Netflix hasta en un teléfono, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de nuestro mundo hoy, ¿no? Entonces, sí, finalmente estamos siendo testigos de una era, y también en los libros, de una creatividad que se puede desbordar para donde queramos, ¿no? Entonces lo importante, como te digo, o sea, como creadores, para mí lo importante es tener objetivos claros, hacer libros que tengan ese objetivo claro, que sean un proyecto muy sólido en sí mismo, para que la gente, a la hora de que lo recibe, no se pierda entre todas las propuestas que hay, que pues, eso puede llegar a que se diluya. Entonces, para que no se diluya, pues hay que hacer eso, ¿no? Hacerlo sólido, hacerlo unitario, darle una imagen, una idea. Ya no podemos decir, bueno, ¿para quién escribiste? No, pues para quien quiera leer. O sea, tenemos que estar como más claros para quién queremos hacer las cosas, y si no, pues también que sin esos objetivos claros, pues tampoco vamos a conseguir que la gente lo reciba a lo mejor de una manera tan efectiva. no, claro, y recuerda, bueno, como ya te dije, que decía Vargas Llosa, estamos en es decir, en la civilización del espectáculo, donde la gente le gusta mirar. Empezándose mirando por televisión, el cine expandiéndose, y entró en Netflix, que acabó, como Amazon acabó dentro de la parte editorial, y es parte de nuestro mundo actual. Pero bueno, Mónica, se nos está acabando el tiempo. ¿Quieres agregar algo más antes de terminar? Pues nada más que, digo, la gente que te escucha, evidentemente le gustan los libros, y le gusta la cultura, y le gusta la literatura, pero que intentemos seguir contagiándole a la gente ese gusto, no como una imposición, sino poniéndoles en las manos los libros que probablemente los van a convertir en lectores. Y pues hay que ser conscientes de que hay que darles muchas oportunidades, porque cuando te llega el libro adecuado en el momento preciso, te atrapan para toda la vida, y hay que buscar que eso le suceda cada vez a más gente, para que no importa si sea en papel o sea digital, o sea como tenga ganas de hacerlo, pero que lea y que se dé cuenta de lo que hacer eso le puede cambiar la vida. Bueno, indudablemente todo eso empieza también sobre la niñez. Leer en la niñez es muy importante para los es decir, los futuros lectores, ¿no? Pero bueno, óyeme, Mónica, muy interesante estos minutos que hemos tenido de conversación. Hemos descubierto nuevas formas de libro contigo, y las nuevas tendencias de las que hablábamos, que pertenecen a esta civilización del espectáculo en que estamos. Y te agradecemos mucho, y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias, ya nos vemos. Gracias a ti, bonita tarde.